Bienvenidos al segundo episodio de este podcast que se llama Que no te rematen la casa. Este es el primer podcast aquí en Chile donde nuestros invitados son solamente abogados y bueno, aquí buscamos entender todos estos temas complejos como lo son las deudas, remates, embargos, demandas civiles, etc. Y bueno, para los que no me conocen, me llamo Miguel y soy creador de contenido en mi página que se llama Casa Compartida, donde últimamente estoy hablando mucho sobre remates judiciales de propiedades. Y bueno, este podcast es auspiciado por Patio Las Brisas, el cual es el primer patio de comidas de la comuna de La Cisterna y está ubicado en Avenida Las Brisas 91, Paradero 23 de Gran Avenida, a paso del metro de La Cisterna. En este patio van a poder encontrar distintos tipos de comida, como comida chilena, comida peruana, comida coreana, comida venezolana, comida japonesa, comida venezolana. Hay un carrito con papitas con toppings y además una barra de mocktails. Y ya, adentrándonos en el podcast, nuestro segundo invitado es el abogado Alexis de Justicia Digital y en este capítulo hablamos mucho sobre la notificación de las demandas civiles. Pero bueno, no me quiero adelantar a más información, así que partamos con el podcast. Hola Alexis. Hola, buenos días. Gracias, primero que todo, gracias Miguel por la invitación. Hoy tengo el gusto de poder compartir aquí un poquito sobre la tramitación judicial, generalmente de las deudas, de cómo afecta esto en el ámbito inmobiliario, así que espero que lo pasemos muy bien y que a la gente le quede súper claro todas las preguntas que se vienen, temas súper interesantes. Sí, genial. Mira, me ha pasado que ya con otro entrevistado, siempre el tiempo uno dice, pucha, ya estamos hablando una hora y de verdad que parecería que podemos hablar mucho más tiempo. Así que me voy a adelantar a quizás podamos después generar otro capítulo, porque sé que con la hora que vamos a hablar nos va a faltar mucho que hablar y después la gente, muchas veces por interno me preguntan, oye, ¿qué pasa con esto y esto otro? Y le digo, pues no soy abogado, pero justo está el podcast, así que voy a empezar a guardar esas preguntas para hacérselas siempre a las personas clave respecto a ese tema. Y así, bueno, todos podamos aprender, porque créeme que yo he aprendido mucho con estos capítulos y espero que también la gente, la audiencia, tanto que escuchen a Spotify como nos pueda ver en YouTube, también pueda aprender mucho respecto a estos temas. Ya, así que ahora ahí, ya partimos. Sí, claro. Oye, Alexi, bueno, Sí. antes de ya ir de lleno al tema que nos compete, me gustaría que igual nos pudieras contar un poquito más sobre ti, qué es lo que haces, con quién trabajas, cuál es tu especialización en el tema legal y ahí como que vamos a ir como tomando un poco forma respecto a las preguntas que te voy a ir haciendo. Mira. Bueno, yo creo que valga la redundancia, soy abogado. Soy abogado bastante joven, en realidad tengo 27 años y eh, generalmente nos dedicamos a la tramitación de causas civiles, si bien trabajo junto a otro abogado que es Matías Puentes, que seguramente se sumará en otro capítulo. Ya, Ambos tenemos bastante experiencia en derecho familia, pero no nos gusta mucho, lo tocamos poquito, más que nada por encargo. Generalmente tramitamos civil, que es donde tenemos más experiencia, y actualmente yo me estoy especializando, estoy cursando un magíster en Derecho Público, que es el área que me gusta, y bueno, él ya, también ve el área tributaria. genial, ya qué bueno saberlo. Bueno, le cuento a la audiencia, yo a Alexis lo conocí viendo video en TikTok, que eran muy buenos, conté historias muy buenas respecto a tus casos, a tus causas. Claro. Y bueno, hasta que te pude escribir, y nuevamente acá también te agradezco en público el hecho de que me hayas podido tomar atención, puedas creer en este proyecto, de este podcast, porque es muy difícil tener que explicar un proyecto cuando no están dando. Entonces decir, pucha, lo estoy armando. Y de verdad que te lo agradezco enormemente. Uno de los primeros invitados, de las primeras personas que me dijo que sí. Ya, así que, bueno, Alexis, estamos ya, entiendo un poquito. Me gustaría saber dónde ustedes trabajan, en qué parte de Chile, para que la gente igual lo pueda saber. Mira, actualmente nos encontramos en Talca. En Talca tenemos la matriz porque, bueno, de acá salimos de la universidad, estudiamos los dos. Y también tenemos una oficina en Curepto, otra en Licantén, que ya es como para la zona más rural costera del Maule. Ya, Y también ahora estamos generando un proyecto para llegar a Santiago, en realidad, pero Talca es la matriz como tal. ya, ya, qué bueno saberlo. Entonces, para todos los que nos escuchan y estén allá cerquita de la zona, saben que pueden contar con Alexis. Ya, así que, y bueno, la última pregunta, ya antes de partir, ¿cómo te ha ido con el tema de presentarte en TikTok, un abogado que siempre uno ve como que es tan formal, que está en redes sociales, hablando? ¿Cómo te ha ido con ese tema en sí? Mira, es que
En realidad, bien, bien. Primero que todo, obviamente, siempre está el prejuicio y el tema de cuidar la imagen, sobre todo que es una carrera tan tradicionalista que básicamente los profesores te decían que tienes que dormir con terno. Y entre paréntesis, yo no me llevo muy bien con mis colegas, no me caen muy bien los abogados, tienen algo que trato de Ya, no vincularme mucho con ellos. Entonces, como que el formalismo eh, nunca ha sido algo intrínseco mío en mi vida cotidiana, porque, bueno, en la audiencia, en una tramitación, tú tienes que ser formal, en una reunión igual, pero en la vida cotidiana yo no soy abogado, yo trabajo como abogado, pero soy ya. Alex. Ya, no, qué bueno saberlo. A mí igual me pasó algo parecido en el mundo corporativo, cuando trabajaba anteriormente en unas empresas multinacionales. Sí, me hacía- después llegué al área de venta, tenía que andar formal, bien vestido. Llegaba a la casa, pum, buzo, zapatillas, y en realidad era súper loco porque cuando también habían como días de jeans day, y yo era otra Ujú. persona, o sea, ya no, yo no andaba con la chaqueta ni camisa, andaba súper súper light, No, pero bueno, pasa. así este mundo, de a poquito yo creo que ha ido cambiando. Así Sí, que ojalá a futuro justamente este tema de los abogados sea como mucho más sí. relajado, tanto en el tema político también, sé que es tema como el formalismo, pero bueno, de ahí de Sí, a poquito de vamos hecho, avanzando. a propósito de eso, hace como 2 días me pasó, porque nos estamos cambiando de oficina. Estamos arrendando otra, probablemente la próxima semana ya estemos instalados. Y estaba cambiando cosas el otro día, no tenía que atender a nadie, no tenía tareas pendientes, y vine con un buzo, incluso estaba medio rascado cambiando cosas, y llega una persona que me vio por TikTok a hacerme unas Ya, preguntas del CAI, la tuve que atender toda indecente, pero no, ella es feliz en realidad. ya, no, qué bueno. Esa igualdad yo creo que más cercanía con las personas, pues, o sea, cuando uno ve a alguien Sí, así tan formal es que se puede sentir hasta uno medio incómodo, claro. pero bueno, se va avanzando para una sociedad mejor. Ya. Claro. Ya, Alexis, vamos al grano. Tengo varias preguntitas que respecto a este tema. Ujú. Bueno, como te comenté, gran parte del contenido que yo estoy armando, y yo sé que tú igual lo has visto, estoy hablando mucho sobre temas de embargo, remate, eh, pero obviamente ese tema tiene varias caras, varias aristas, porque está la persona que adjudica una propiedad, que es como una ganadora, adquiere una propiedad, todo el tema, pero por otro lado igual está la persona que pierde la propiedad. Muchas veces la pierde obviamente viene tomado de la mano por un tema de deuda, donde pierde la casa por el banco. Entonces vienen como muchas cosas que se pueden tocar respecto a este tema. Y justamente este podcast es para que la gente se pueda educar y pueda entender qué cosas hacer, qué puede pasar, no pasar, qué puede acceder a un abogado. Entonces lo ideal es que como aquí todos podamos aprender. Yo creo que tanto yo voy a aprender mucho, quizás tú también con las preguntas que te hago o casos que te pueda contar, y obviamente el de toda la audiencia, ¿ya? Entonces, enfocándonos en temas de deuda, que es como la previa de un remate, mucho, mucho, mucho antes. Sí. ¿Qué me podría pasar a mí si no soy capaz de poder pagar una deuda cualquiera? Pucha, yo creo que la consecuencia directa y sobre lo que tú ya no hiciste en la antesala es obviamente que te rematen tus cosas, que es como lo más grave que te puede pasar. Ahora, Ya, consecuencias, pucha, obviamente te van a demandar, probablemente esa deuda va a subir porque se empiezan a devengar intereses, te van a cobrar gastos de procedimiento, te van a dejar en DICOM probablemente. Hay algunas poquitas que no dejan en DICOM, pero la mayoría sí. Y luego te van a rematar tus cosas. Ahora, entre paréntesis, porque yo sé que mucha gente tiene la duda, en Chile no existe la prisión por deuda, así que no te van a meter preso. De eso descuida. ya. Pero hay consulta por cualquier tipo de deuda. No se va a la cárcel. O hay algunas Mira, que tienen la única otros deuda matices. la única deuda que te permite llegar a la cárcel, pero de manera pasajera, es la pensión de alimentos. Y Ya, obviamente ya de lo otro ya serían delitos cuando tienes deudas con el fisco, pero porque los defraudaste, porque estafaste, eso ya es delito, pero por deber en sí no te van a llevar preso. ya. Ok. Eh, a ver cómo puedo hacer la pregunta. Y ahí no, Ujú. quizás tú igual me la puedas contestar. Ujú. Cuando las empresas no pagan las cotizaciones, eh, ahí tampoco, no hay cárcel, ¿no es cierto? O sea, tienen como otro tipo de procedimiento cuando... Sí, es que es un tema complicado porque cuando Ya, la empresa no te paga las cotizaciones, realmente lo que te genera es como una deuda obviamente con la FP, que después pasa a tesorería y no hay cárcel, pero lo que sí hay es una deuda prácticamente perpetua porque te demandan y obviamente tú tienes esos 8 días porque si es un juicio ejecutivo y si no te ya. defiendes ni siquiera puedes alegar el abandono del procedimiento. Entonces,
Generalmente son deudas millonarias con unos intereses brutales que suben millones y millones al año, se Ya. duplican y no puedes cerrar el juicio. Y obviamente tampoco puedes pagarlo. Y hemos visto casos de personas que les pasa eso, un tipo que debía 500 millones y la deuda subía, subía y no se podía hacer nada. Sí, Pero no no, se me iba a ir imagino preso. ya. Ya, pero entonces ahí no habría cárcel como para No, el representante legal ni nada de eso. no por ahora. Ya, ok, ya. Bueno, y primera pregunta, check. Ahora tengo una pregunta que yo siempre se me ha pasado por la cabeza y gente igual me la ha preguntado, que es la siguiente. ¿Puedo perder mi casa si te debo, perdón, ya partimos de nuevo. ¿Puedo perder mi casa si le debo un crédito de consumo al mismo banco que me dio la hipoteca? Totalmente. Mira, Ya, totalmente. De hecho, tú puedes, ya teóricamente tú puedes perder la casa incluso por una deuda de 1.000 pesos. Si es que el banco quiere hacerlo, lo puede hacer. Ahora, ya, eh, rematar casa hipotecada es un negocio redondo porque en definitiva puede que tú lleves muchos años pagando ya ese crédito hipotecario, estés por terminarlo y en realidad si sea un negocio cobrarte la deuda y rematarlo. Porque a veces incluso se ya, adjudican las mismas cosas a ellos, pero de poder sí se puede. ya, Ujú. ya, ok. Sí, obviamente quizás en otro capítulo lo vamos a hablar, que bueno, hay cierta estrategia y mucha Sí, gente, muchos abogados también lo dicen en TikTok que bueno, se puede transferir la casa, esconderla, pero también obviamente hacen el cuidado de que siempre hay que pagar el crédito hipotecario con ese acreedor, pues, o sea, no caer en no siempre. pagarlo, porque entiendo que Sí, la hipoteca dicen que es una garantía real, es algo así, ¿no es cierto? Y por sí, tanto es una siempre se va a garantía seguir real. la hipoteca, Sí, indiferente quién sí, sea el sí. propietario de esa propiedad. Exacto. Te van a perseguir la Ya, casa independiente que la tenga. ya. Y ahí después, ya, voy a hacer un breve paréntesis, Ujú. vienen los juicios de desposeimiento, ¿no es cierto? Que es como ya no sé, o sea, es como Ujú. cuando le están haciendo el juicio a la persona que tiene la propiedad, pero la Ujú. hipoteca la tiene la otra persona, entonces ahí se empieza a hacer como esos tipos de juicios, ¿no es cierto? Sí, 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 ahí es complicado porque, como te digo, entonces, ¿cómo le explicas tú a una persona que le van a embargar la propiedad por una deuda que tiene otro? Es complicadísimo, es delicado. Ya, ya, no, genial, pero bueno, ese es como, Ujú. se habla en otro episodio porque hay mucha Sí, información es largo, es respecto largo. a ese tema. Ya mira, yo creo que aquí, o sea, la pregunta que te voy a hacer Ujú. puede que tenga varias respuestas, pero quiero escucharlo de un abogado, porque es como yo, como te decía, yo no soy abogado, entonces yo creo Ujú. muchas cosas, es como lo que leo, lo que veo en video, lo que alcanzo a ver en Google. Pero mira, Ujú. desde que se deja de pagar la última cuota de algún crédito, ¿cuánto tiempo transcurre para que el acreedor pueda ejercer una demanda civil? Mira, eso es variable porque en realidad, a ver, en el borrador que el otro día no pudimos subir, te explicaba que existe algo que se llama la cláusula de aceleración, ¿cierto? Entonces, ¿Sí? esto va inmerso en todos los contratos. Bueno, porque ellos lo hacen así, no es obligación. Pero Ya, básicamente la cláusula de aceleración es que te dice que si tú tienes una deuda, amigo, va a mí, conmigo, a cuotas, como por ejemplo, no sé, me debes 100 millones en 200 cuotas, y tú te ya, atrasas en una, o sea, incurres en mora, te atrasas, yo puedo exigir que ya no me pagues las cuotas que tienes pendientes, sino que te voy a cobrar todo, esos 200 todo. millones de golpe. Entonces, Ya, te pueden demandar incluso apenas te atrases un par de días. Pero ya, generalmente te la aguantan, te dejan pasar 2 o 3, vas que sea 3 o 4, es como lo normal, lo general. Pero igual depende mucho de la deuda, porque si debes 7 millones o 2 millones, te esperan un poquito más, pero hay casos de personas que deben 90 millones, entonces ahí como que la demanda le llega a los 2 meses, al mes y medio, ya. depende. Eh, Y ahí, bueno, ahí viene un proceso que es el proceso extrajudicial, ¿no es cierto? O renegociación, que Claro, extrajudicial se entiende que todavía no es un juicio, como que viene antes, en donde, bueno, te están llamando para hacer algún tipo de convenio, quizá en otros casos es para asustar a la gente que tiene que pagar sí, o si no le van a embargar. Y ahí como que viene todo ese proceso previo, ¿no es cierto? Porque claro. me imagino que quizá gran parte del negocio de los bancos, como es prestar plata, y todos lo sabemos, que todos lo dicen, pucha, me hicieron renegociar o hacer un convenio, estoy pagando el doble de lo que pedí, y es porque me imagino que estas instituciones dan ¿cómo lo puedo decir? Dan esas alternativas, justamente porque por un lado viene el susto, decirle a la gente, oye, te va a pasar esto, entonces haz esto otro, eh,
Y ahí, bueno, es cuando la gente entra como en otra, empieza a armar una pequeña bola de nieve, porque si no es capaz de pagar ya lo que tenía anteriormente, ya esto se va formando grande, 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 y ya puede ser más problemático después. Sí, ese es un tema súper interesante que contaste y que lamentablemente quizás la haga un poquito más largo porque lo tengo que vincular con otro tema. Y es que, ¿Ya? claro, como dices tú, primero que todo, la gente, por ejemplo, no sé si con Falabella no podías pagarle 200.000 pesos mensuales por 2 años y repactas y una deuda ya de 5 millones te pasa a 8. ¿Qué te hace pensar que vas a ser capaz de poder pagarlo si te Mm, endeudaste por no poder pagar una deuda más chica? Y cuando tú repactas, no es que el banco sea muy amigable, que te diga, no, pucha, págame lo que pueda o fijemos una cuota, sino que te dicen, dame un pie de esto, dejamos las cuotas en esto y tú ves si aceptas o si no, te mandamos. exacto. Y Ni siquiera se puede negociar la tasa, nada, es como, oye, no, esto es lo que hay. nada. Nada, es que Ya. es negocio redondo porque aparte cada vez que tú repactas, haces un contrato nuevo, entonces le das validez nuevamente a esa deuda para que te la puedan exigir a futuro. Ya. Incluso, como bien decías tú, lo normal es que la gente no esté metida en juicio, porque Mm, la mayoría de la gente no es abogada, entonces no lo sabe y no tiene por qué saberlo. Entonces, si a ti te dicen te voy a demandar, ¿qué te imaginas de inmediato en el colectivo cultural de la gente? Un juicio gringo que te van a llevar a una audiencia, que va a haber un mm. estrado, que te van a reventar a preguntas, que te va a tocar un juez pesado, que va a tocar el martillo y te va a mandar preso. Entonces la gente le Sí. da mucho miedo. Y para Mm, peor, cuando te embargan, te llega la sentencia que dice mandamiento, ejecución y embargo. Y ahí está ya sí. la histeria. Sí, a mí me pasaba que, bueno, cuando era más chico, no, chico, no sé, 15, 16, 17 años, cuando uno ya igual entiende un poquito más, no habla cuando uno es Ujú. niño, es tal cual como dijiste tú el ejemplo, pues, o sea, cuando, en un juicio es como que uno está ahí con un abogado sentado, hay un juez adelante, está por otro lado Sí. quizá el banco exigiendo, atrás gente escuchando, entonces es como que uno de esa forma se lo imagina. Pero entiendo que acá cuando hay un juicio civil, Ujú. como que todo funciona en base a escritos, ¿no es cierto? Y como que el juez va mirando los escritos, genera sentencias, después se van subiendo al Poder Judicial y todo se va viendo como de manera online. No es como que tenga que asistir Sí. a De hablar ahí hecho, con el juez. exacto. De hecho, ese punto era el que te iba a tocar, que el juicio ejecutivo no tiene audiencia. Puede que haya un Ya. incidente y que tengas que tomar una testimonial, pero en definitiva no hay audiencia. Entonces tú no vas a verte a cara nunca con el juez. Y eso es una de las cosas que la gente también no entiende muchas veces, porque me pasa. Eh, Hace poquito varias señoras también por este mismo tema que decían, no, ¿sabe qué? Me endeudé, abogado, ayúdeme, porque yo no puedo pagar eso. Y el banco me está ofreciendo un trato que yo no puedo pagar. Y ya me dijeron que me demandaron, la empresa de cobranza judicial, que me he tenido. Entonces, no, pues yo quiero ir a hablar con el juez para decirle yo puedo pagar esto y esto otro y dejarlo ahí, Ya. pero yo quiero pagar. Y chuta, tú le dices, señora, no se puede porque usted no va a ver al juez nunca. Y aunque lo pueda ver, al juez no le va a interesar porque no tiene la competencia, no tiene la facultad de cerrarle un acuerdo. Mm. Y muchas veces no entienden eso. Entonces, es un tema súper complicado de explicarle a las personas porque es muy sentimental aparte de todo lo que conlleva. Yo creo que ahí viene igual como parte de lo que hablamos, como por ejemplo no hay mucho conocimiento respecto al tema, meten Ujú. mucho miedo respecto a los juicios, el que te van a embargar, te van a quitar todo, que te van a dejar en la calle. Yo creo que eso es como un poco lo que siente mucha, y yo creo que gran parte de la generación de nuestros papás hacia atrás, como que no tenían, no tuvieron quizás la suerte de quizás poder haber estudiado, tener círculos de abogados o respecto a este tema, porque ahora sobre todo tenemos el celular en la mano, tenemos mucha información, o sea, aparece un TikTok que alguien, por ejemplo, como tú, te explica un caso, que hay soluciones, está este podcast, hay muchos más abogados, entonces creo que en ese sentido, igual es súper beneficioso ya desde nosotros para adelante que sepamos cómo actuar frente a este tipo de situaciones. Pues, o sea, en realidad creo que estamos en un tiempo beneficioso para todos, para aprender. Totalmente. De hecho, haciendo un mea culpa, incluso yo lo utilizo el TikTok como método de información para cosas que no conozco, de otras áreas del derecho Ya, que no veo claramente. No sé, por ejemplo, ya, penal yo no veo, soy nulo. Entonces a veces me ya, entra la duda y es verdad que por robar una gallina uno cae preso, ¿no? Porque uno no lo sabe todo y ahí ya. googlea y claro, aparece siempre algún colega explicándote. Sí, pues. No, bueno, yo lo hablé con otro abogado que a usted les pasa igual que los médicos, pues, o sea, se especializan en cierta área. Por ejemplo, igual soy profesional en el mundo del comercio internacional.
también, pues yo trabajé mucho en el tema de transporte internacional, pero me preguntaban cosas de aduanas, seguro yo de verdad no tenía idea y además no me gustaba. Entonces, y Sí justo pasa. trabajé mucho en transporte, porque así hablaba con gente de otros países, y me gustaba mucho el tema de los contenedores, los aviones, y bueno, trabajé súper feliz cierto periodo de mi vida, pero entiendo un poco a lo que van ustedes. Sí, pues. De hecho, es un tema porque, por ejemplo, la gente cree que derecho dura 5 años y no, si tienes suerte la vas a sacar en 6 y medio o 7. De Ya. hecho, la media, según la estadística, son 8 años y medio o 9. Entonces, es súper No. larga y son muchas Ya, áreas. Entonces, ya, eh, a menos que sea un genio, un superdotado, un Harvey Specter, no sé, no va a haber ningún abogado que sea bueno en toda la área. Entonces, ya. pucha, esa es otra arista que yo le digo a la gente. Si el tipo te dice yo sé derecho laboral, de familia, civil, comercial, penal, aeronáutico, administrativo, desconfía, porque no es así. Mm, sí, pues. No, yo creo exactamente lo mismo. Cuando uno igual va al médico, pues, o sea, va al médico general que te puede decir ciertas cosas, pero después están los especialistas, el cardiólogo, no sé, los que ven los huesos, ya. Y un sinfín de cosas más. Y perdón para los que escuchan y están en esa área, pero no me manejo mucho en el tema tampoco médico y tampoco me interesa quizás aprenderlo tanto. Si uno cuando va al médico igual va de cierta forma eh, con la idea y las ganas de que lo ayuden porque está confiando en el especialista, pues. Entonces, pero si uno ya entiende que uno es especialista para cada cosa, ya entiende un poquito más, pues. Claro. Ya, genial. Ya, Alexi, mira, ya, bueno, ese es como todo el preámbulo antes de lo que viene el embargo, de los remates, porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo envío las publicaciones de los remates, bueno, está el número, está el juzgado y la causa. Y uno con esa información puede acceder al Poder Judicial y uno como que lee toda la causa, po. Incluso, bueno, está el juzgado, da un par de números, después sale el año, ¿no es cierto? Y uno con eso entiende el año que se inicia el juicio, Sí, ¿no es cierto? sí, sí, Ya, sí. entonces, aquí va yo. Como esta información pública, y ahí yo siempre empiezo a ver de qué se trata la causa, po, porque uno ahí puede tener como, bueno, aquí me fui para otro lado, No, pero está bien. uno leyendo la causa, sobre todo cuando quiere ir a un tema, un remate, uno va a entender, por ejemplo, por cuánto están demandando a la persona, cuánto dejó de pagar, porque esos son, eh, bueno, lo voy a decir nomás, pues son como pequeños datos que va a tener el posible adjudicatario para ir a ese remate. Y ahí uno Sí. también pues, va viendo a qué persona le están, cuál es la situación de la persona de cierta forma, pues. Entonces como que uno puede ver toda la causa. ¿Ya? Ahora, ¿a qué quería llegar con eso? Que cuando uno llega a la publicación de un remate, puede que el juicio lleve 3, 4 años, lleve un año, un par de meses, no sé, pero ahí uno ya sabe que viene, tiempo atrás venía una problemática, venían escritos abogados peleando hasta que finalmente se llegó un remate y uno mágicamente llega y va a querer participar de ese remate. Y justamente eso, estamos viendo como todo lo que viene detrás. Y ojalá que, así como lo decía, que la gente que nos está escuchando se pueda defender, pueda ganar tiempo muchas veces, porque me imagino que de repente ya hay juicios que uno sabe que lo va a perder la casa, pero pueden haber ciertos tipos de estrategia en que diga, ya sabes qué, ya voy a perder la casa, pero ojalá la pueda perder en 2 años más. Estos 2 años no voy a pagar dividendos, me voy a quedar un poco acá, porque finalmente la voy a perder y yo creo que eso es lo sano también de entender este tema, si se entiende la película completa respecto al tema de los embargos y de los remates. No, claro, de hecho, eso que me dices tú de los remates nos pasa, porque obviamente uno le dice, no sé, llega un amigo y dice, oye, viste, no sé, la otra vez acá, estaban rematando una casa que si no me equivoco eran 3 hectáreas, que tenía construida 3 casas, y la postura ¿Ya? mínima era 6 millones. Ya. Entonces, chuta, por todos lados, y uno se mete a ver la causa, y cómo no, cómo va a perder 3 casas por 6 millones. Y claro, y te das cuenta que hay un punto en común que la mayoría de las casas que rematan efectivamente son porque la gente no se defendió, nada Mm, más que por eso. Y claro, uno empieza a ver hacia atrás y dice, chuta, pasó esto y esto otro. Pero claro, como dices tú, obviamente el remate, bueno, la norma general es que sea a través de un juicio ejecutivo. Puede haber remates por ya. otros juicios, sí. Pero el juicio ejecutivo, que es el juicio de cobro de deuda. De hecho, si se llama ejecutivo es porque el nombre proviene de ejecutar, porque te van a Ya. cobrar. El juicio ejecutivo se basa en un título, un pagaré, un cheque, una sentencia. Entonces, quien te demanda no tiene que probar que tú debes ni nada de eso. Él simplemente viene a cobrar porque ya tiene un instrumento, llega al tribunal y le dice, mire, aquí este tipo me debe tanto, así que embarguemos. Ya. Y claro,
Se supone que es un juicio cortito. Se supone que es un juicio cortito. De hecho, te demandan, te notifican, te requieren de pago y tú tienes 8 días para contestar la demanda o poner excepciones, que es el nombre técnico, y Ya, defenderte. Pongámonos que la persona se defendió, pelearon entre la notificación, que el banco me conteste, que la causa prueba, que el tribunal se demora, que se perdió un expediente, no sé, que el presidente dijo algo, hubo un caso de corrupción, sacaron a un ministro, pusieron a otro, porque pasa, siempre va a pasar. Para que te rematen una casa, lo normal es que pasen unos 3 4 años. Antes ya, no, es súper difícil. Y mínimo, mínimo va a pasar un año, sí o sí. ya. Y me imagino que obviamente los tiempos cuando son más acotados, cuando la gente no se defiende, pero si se está defendiendo, empiezan que presentar escrito que esto otro y Sí, se empieza justamente sí. a avanzar el Mira, tema. expliquémoslo de esta forma. Si es que no sé si va a ser muy sencilla o no, pero eh, te demandan. Y hay dos cuadernos. Cuando te demandan, si bien todo esto es electrónico, pongamos que hay dos carpetitas. La Ya, primera se llama cuaderno principal y la segunda se llama cuaderno de apremio. ok. Aquí presentan la demanda y el que te demanda le dice al tribunal, y tribunal despacha el mandamiento de ejecución y embargo para que vayan a notificarlo y lo embarguen al tiro. Y se abre este cuadernito o esta carpetita. Si aquí, bueno, en ambas te van a notificar, si tú no te defiendes, este cuaderno no se utiliza más porque no hay ninguna oposición. Entonces desaparece, o sea, va a quedar ahí, pero desaparece la ecuación y se va a seguir tramitando este que tiene como única finalidad embargarte y rematarte para pagarse. Pero si Ya. tú te defiendes, entonces esta carpeta queda paralizada hasta que termine la discusión acá. Entonces esta no se va a mover. Y acá, Mm, tú contestas, pongámosle que el banco te demandó, tú contestas la demanda, o sea, opone excepciones, el tribunal dice, ah, ya este tipo se está defendiendo. Entonces, si se está defendiendo es porque seguramente no es tan así la cosa, a pesar de que tenga, no sé, un pagaré. Ya, ya, le da la palabra al banco, le dice, banco, tú contéstame qué tienes para decir, y el banco te va a contestar tu contestación, el tribunal va a decir, oh, estas dos personas están peleando, así que vamos a abrir una causa prueba, un término probatorio, para que ellos demuestren sus alegaciones. Ya entonces abre un espacio-tiempo que es cortito, y luego de eso el tribunal dicta una sentencia, y ahí esa sentencia puede que le dé la razón a uno, puede que le dé la razón a otro. Si le da la razón a quien demandó, ahí recién se vuelve al cuaderno de apremio que es para rematar. Y en que se haya ya, resuelto esta discusión, que es el cuaderno principal, puede pasar un año. Entonces, contestar siempre, porque va a atrasar la cosa un montón. ya. No, bueno, qué bueno saberlo. Ujú, Yo cuando me metí al Poder Judicial veía la causa, veía que existían estas dos carpetas que eran como cuaderno principal, cuaderno premio. ujú. En verdad no hice el ejercicio de buscar en Google ni nada. Dije, pucha, en algún momento voy a entenderlo bien. Pero yo Sí, pensé que como en el cuaderno principal estaban como los documentos principales respecto a la causa y en el otro era como la línea de tiempo que iba uno a uno. Me lo no, imaginaba como de esa forma. no, es como te lo digo. Sí, el principal es netamente, bueno, obviamente el principal se inicia la demanda y se resuelve lo concerniente a si hay que rematar o no hay que rematar. Ya, Y el de apremio es netamente para rematar embargo. Y de hecho, es más, inclusive si tú te defendiste en el principal, o sea, opusiste excepciones, no sé, imagínate le dieron la palabra al banco porque tú te defendiste. Y el banco, al ser una cosa tan grande, tan gigante, que tramita miles y miles de juicios al día, y ni siquiera lo tramita él, lo tramitan empresas de cobranza. ya. Eh, y el banco deja pasar 6 meses. Se le olvida tramitar el juicio. 6 meses, tú presentas un incidente de abandono de procedimiento y le cierra el juicio. Porque la ley tiene esa finalidad de que no puedes obligar a nadie a estar eternamente demandado. Si yo te demando a ti es porque yo quiero terminar este asunto y quiero condenarte. Mm. Entonces, no puedo presentar la demanda e irme para otro lado. Entonces les puede Eh, cerrar el juicio. disculpa, Alexi. Ujú. Ya te hace la pregunta antes de pasar como a la segunda parte del podcast, que Sí, me perdí un poquito. Hablaste de 6 meses para ujú. hacer el tema Abandono. del abandono de procedimiento. Eh, Ujú. efectivamente son 6 meses. Es que mira, ahí hay que hacer una distinción súper, súper importante. Ya. Al momento que te notifican, tú tienes 8 días para contestar esta demanda, ¿cierto? Poner excepciones. ¿Sí? Si tú opones excepciones y antes de que dicten la sentencia, porque al oponer excepciones se va a generar esta discusión y el tribunal va a tener que dictar una sentencia. Si en esos 6 meses, antes de que dicten sentencia,
Perdón interrumpir, pero si te está gustando este podcast, recuerda poder compartirlo con esas personas que también le podría interesar y recuerda suscribirte y darle like para que así estés al tanto de los próximos capítulos. Así también en mis redes sociales, recuerda que tengo el link de un grupo de WhatsApp en donde estoy enviando todos los días las publicaciones de los remates judiciales de propiedades aquí en Chile. Así que bueno, sigamos con el podcast. La persona que te demanda no hace nada después de una ¿Ya? resolución judicial, son 6 meses de inactividad para que puedas pedir el abandono de los procedimientos. Ahora, Ah, ya. si no pusiste excepciones, y como te explicaba, si tú no te defiendes, el cuaderno principal no se mueve más y se van solo al de apremio, que es para rematar. Para ¿Ya? poder pedir el abandono del procedimiento, tú tienes que esperar 3 años de inactividad. Ah, ya. Ahí está. Entonces, Eso por quería eso saber. es tan determinante contestar siempre la demanda. Ok. Aunque tengas todas las de perder, contesta igual, consigue un abogado que te haga las excepciones, porque a la larga te va a ayudar mucho más. Ya. Quedé sumamente claro. Ya, esa era mi consulta. Y ya, mira, bueno, aquí vamos entrelazando por si la gente, la audiencia no quiere como entender bien como el paso a paso. Bueno, la primera parte hablamos todo lo que viene antes de la demanda, ¿no es cierto? Ya, Ujú. supongamos que no llega a ningún acuerdo con el banco, no hice convenio, no hice nada. Entonces el banco va a ir a algún juzgado civil, ¿no es cierto? Eh, el cual quiera, ya el quinto juzgado civil de Santiago. Genera una demanda con un abogado patrocinante por parte de ellos, ¿no es cierto? Se Sí. ingresa la demanda. Entiendo que ahí me tienen que ya notificar, ¿no es cierto? Que ahí hablamos Exacto. mucho sobre la notificación. Ujú. ¿Por qué me tienen que notificar en sí? Mira, ni siquiera ni siquiera me voy a poner tan técnico, sino simplemente te tienes que notificar porque tú tienes que saber por qué te están demandando y tú tienes que saber qué están alegando en tu contra para poder defenderte. Ya, Porque básicamente no puedo llevar un procedimiento a tu espalda, sería como tramitar todo el juicio y de un día para otro llego con un receptor con la sentencia y te digo, sal de la casa que te demandé y te gané el juicio y tú no tenías idea. ya, se entiende. Ahora, eh, creo que hace muy poco, hace un par de años atrás, Ujú, cuando se iniciaba una demanda hacia una persona, esa persona, aunque no estuviera notificada, podía ver todo lo que estaba pasando en el Poder Judicial, ¿no es cierto? ujú. Y podía decir, oye, me están buscando, chuta, ¿qué puedo hacer, no es cierto? Pero entiendo que eso hace muy poquito cambió, que ya la causa parece reservada y hasta que no se notifique, la persona va a poder ver todo lo que pasó desde la demanda hasta que lo notificaron, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Porque, ¿qué pasaba? Por regla general, los juicios civiles son públicos, ¿ya? Ya, Entonces no hay ningún problema en que alguien pueda... De hecho, si tú te metes a la consulta de búsqueda unificada del Poder Judicial, puedes ver muchos juicios de muchas personas, porque son públicos, no hay ningún problema. ya, Pero ¿cuál fue el problema? El problema fueron los abogados, como siempre fueron los colegas, ya, que se metían a buscar clientes, entonces veían que, no sé, que a ti te demandaron, pero tú no estabas notificado todavía, se conseguían tu dirección, hacían una carta, algunos más descriteriados, hacían logos ya. muy similares al Poder Judicial, lo que en sí es delito, y te enviaban Oh, una carta diciéndote, oye, te están demandando por esto, por esto, por esto, y si no quieres que te embarguen la casa, contáctate, no sé, con Alexis Pabé, abogado, y te dejo el número. Entonces la gente ya, le daba un infarto, y había más haciendo lo mismo, te podían llegar 5 cartas a la casa. Entonces fue netamente para eso, para que dejaran de acosar a las personas y no les dieran tanto miedo. ya. Oye, qué Ujú. mala práctica. No sabía que había sido por eso. Pésimo. Pensé De hecho, que. todavía la hacen, pero cuesta más. Ya. Ujú. Consulta. Bueno, ahí tocando el tema de notificación. Ujú. eh, ¿Hay algún tiempo que se necesite notificar que en el caso que no se notifica al demandado, también pueda pasar algo parecido al abandono del procedimiento? ¿Hay algo que pueda pasar de esa Es forma? que, mira, legalmente, para todos los efectos legales, tú no estás demandado hasta que no te notifiquen. Entonces, te pueden presentar 10 demandas en tu contra y si no te notifican ninguna, tú no estás demandado. Entonces, Ya, cuál es la gracia de eso? Eh, que si no te notifican, obviamente como no estás demandado, el plazo para la prescripción no se interrumpe. Y esto es muy importante, y aquí quizás sí me tenga que alargar y mezclar algunos temas, porque, no, como te démosle nomás. decía, sí, cuando tú, pongámosle, firmas con un banco, yo le digo, ¿sabe qué? Necesito un crédito de consumo, présteme 10 millones, ya, firma, me dice. Y obviamente ese contrato que yo firmé no tiene
no tiene mucho sentido, más que una prueba de que yo firmé. Pero hay una Ya, cláusula en ese contrato que establece que yo le doy poder al banco para que él el día de mañana vaya a la notaría, mande un abogado de ellos, a emitir un pagaré a mi nombre como si yo lo hubiese firmado, aun cuando yo no esté. ya, Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no voy a pagar 10 millones de inmediato, me establecen cuotas, un par de años, yo estoy pagando, me atraso, me empiezan a llamar, me dicen, Alexis, paga, te vamos a demandar, te vamos a rematar la casa. Y no pagué, entonces ellos mandan al abogado con ese contrato a la notaría, él emite un pagaré y, por ejemplo, lo emiten hoy, 9 de agosto del 2024. ya. Entonces mucha gente dice, pero ¿cómo me van a cobrar una deuda el 9 de agosto si yo firmé el 2020? Pero no, pues en el Mm. contrato le diste poder para que ellos emitieran el pagaré. Entonces, del 9 de agosto del 2024 ellos emiten un pagaré para cobrarte y te demandan en los próximos días. Entonces, pongámosle que ingresan la demanda mañana mismo, 10 de agosto. Y ahí ellos me van a buscar para notificarme. Entonces yo me puedo arrancar un año si no me encuentran. El mismo 11 de agosto del 2025 les puedo presentar una prescripción. Entonces, por eso es tan importante que no te notifiquen y tener en consideración el instrumento que te están cobrando, el pagaré, o cuándo se presentó la demanda, si hay cuotas en el pagaré. Ya. Consulta, Ujú. la fecha que dais del pagaré de la emisión va a ir muy tomada de la mano de la fecha en que se ingresa la demanda al Poder Judicial. Por ejemplo, si se ingresó la demanda, como decís tú, el 9 de agosto, Ujú. puede ser que el pagaré tenga el mismo, el 7 o el 8 de agosto, ¿no es cierto? Porque cuando Pasa, se ingresa el pagaré ya fue emitido, o sea, va con el pagaré, que obviamente no exacto. puede ir con una fecha posterior. Sí, es que mira, igual hay distintos pagarés. Hablo en pagaré porque realmente más del 90% de las cosas son por pagaré. Hay Ya, pagarés que lo emiten a una sola cuota. Entonces, claro, ahí tienes que fijarte que generalmente la fecha de emisión va a ser un par de semanas o un mes antes de que se presente la demanda. A veces ya, firman de inmediato el pagaré porque establecen cuotas. O sea, si yo firmé el pagaré el año pasado, pero tenía cuotas hasta el 2027, ellos van a presentar ese pagaré porque no está vencido, hay cuotas pendientes. Y ahí hacen ya. efectiva esa cláusula de aceleración que te digo yo, que al presentar la demanda ya se entiende que te están cobrando todo de golpe, incluso las cuotas del 2027. Entonces ahí tienes que empezar a contar la fecha de la presentación de la demanda. O sea, resumiendo, si hay cuotas, cuenta la presentación de la demanda. Si no hay cuotas, cuenta el vencimiento del pagaré. Ya, ok. Y hablando respecto a los pagarés, porque Ujú. de por sí los bancos son los que miden los pagarés para los créditos de consumo, ¿cuánto el tiempo que desde que, eso creo, no sé cómo explicarlo bien, pero desde que Ujú. el pagaré tiene esa fecha hasta que pueda prescribir, cuánto el tiempo que tiene en sí, hablando solamente pagaré? El año, desde su vencimiento, el pagaré tiene un año para hacerse exigible, para que te puedan demandar por eso. Entonces ahí tú puedes eliminar la acción ejecutiva y ellos ya no te pueden demandar. Y ahí hay una discusión, eso sí, porque a veces eh, te intentan demandar por otro juicio, pero también hay jurisprudencia. Pero en definitiva, el pagaré se puede cobrar hasta un año desde que venció. En juicio, claro. Ya, pero ¿y aquí cómo hago la diferencia con el abandono de procedimiento también? Porque eh, Ujú. no sé cómo explicarlo, que estoy un poco Ya, ya, confundido. ya, ya, sí. No, sí, sé a dónde vas. Ya, mira. Porque tengo Eh, por un lado pagaré que quizá ya pasó el año, Ujú. no sé, ya pasó el año que tenían que cobrarlo, ¿no es cierto? Ujú. Obviamente puedo estar en algún juicio en que ya me notificaron, no se pusieron excepciones, Ah, pero igual metí un abogado. ¿Qué, ya, qué es pasa que, en ese sentido? ya, es que mira, aquí hay harto que, que aclarar. Primero que todo, la notificación de la demanda interrumpe la prescripción, ¿ya? Entonces, no Ah, ya, sé, ya. si faltaban 2 días para que el pagaré cumpliera el año y te notificaron aún faltando 2 días, jodiste, no vas a poder prescribirlo, porque ese plazo ya dejó de correr, ya se interrumpe. Eh, Ahora, el abandono del procedimiento, que me hiciste la pregunta al inicio que tenía que ver con la notificación, si no te Ya. notificaban, tú podías presentar un abandono, pero no, porque en definitiva, si es que no te han notificado una demanda, no hay ningún procedimiento en contra, entonces no pasa nada. Si no te notifican, absolutamente no pasa nada de nada, no hay ningún juicio en contra. Entonces no tienes que hacer nada. No sé si Ya. me explico por ahí. Ya, a ver, de nuevo, ya, que Ya, tengo la consulta. Ya, ya. tengo un pagaré.
O sea, ¿Sí? el banco me hizo una demanda. Yo no tengo idea, ¿no es cierto? Ujú, No tengo idea porque no aparece, no me han notificado, ¿ya? ujú, Me imagino que, ya, si el banco emite el pagaré el 9 de agosto y ujú. ingresa la demanda, ¿no es cierto? El 9 de agosto de 2024. Pasó un año y no me ha notificado en un año. Ya el banco solo se va a dar cuenta, oye, estamos a 10 de agosto de 2025, pasó el tiempo de la prescripción del pagaré y no encontramos, no pudimos notificar a esta persona, No. por lo tanto el banco ya no seguiría con la demanda, ¿no es cierto? No, eso no, porque lo que tengo que ser súper enfático es que la prescripción siempre se pide en juicio, no opera automáticamente. Entonces, ahí ya es responsabilidad de la persona que debe. Si ya vio que pasó más de un año desde que lo demandaron y no nos lo notificaron, ahí tú tienes que contactar a un abogado para que el abogado se presente en ese juicio y presente la prescripción. Ya. Porque si no, porque pasa mucho que imagínate, puede que te hayan demandado hace 3 años y no te encontraron, pero ¿Mm? justo hoy día te encuentran, te notifican y tú te confiaste y dijiste, no, yo vi en TikTok que después de un año prescribe, entonces me da lo mismo, no hago nada. Pero no es así, tienes que solicitarlo en juicio. Entonces, si te notifican aún después de 3 años y se te pasa el plazo para oponer excepciones, no vas a poder prescribirla, porque no vas a, dejaste pasar el plazo en el que podías hacerlo. Y el Ya, banco te ahí va a tengo dos poder pre- cobrar igual. Ya, ahí tengo dos Ujú, preguntas. Por ejemplo, lo que dijiste tú, pasan 3 años. En el ujú. momento de oponer excepciones, porque me pasa que yo nunca voy a saber si me están demandando porque no Claro. aparece información en el Poder Judicial, ¿no es cierto? Entonces, recién, Ujú. por ejemplo, ahora me entero que hace 3 años atrás me, me demandaron. Entonces, cuando tengo esos 8 días para poner excepciones, ahí es como que el abogado que me patrocine tendría que decir, oye, no, ya esta demanda no corre porque el pagaré ya pasó el año de la prescripción y recién ahora nos estamos enterando. ¿Así sería o no? Claro, es que en los 8 días que tienes de plazo para defenderte, sí o sí tienes que presentar la excepción de prescripción, porque las excepciones, si bien yo digo contestación de la demanda para que suene más fácil, la verdad es que no es una contestación que tú haces libre, que puedo poner lo que quieras, sino que no, la ley te establece eh, puntos exactos que puedes defenderte, por ejemplo, alegar una prescripción, alegar la falta de legitimación pasiva, por ejemplo, que te están demandando a ti, tú no tienes nada que ver porque era otra persona, la Ya, incompetencia del tribunal, etcétera. Entonces, te puedes defender con armas específicas y la prescripción es una de esas. Entonces, dentro ya, de esos 8 días, él puede alegar la prescripción. Si se pasa, no puede. ya. Por Es lo así, es. tanto, Ujú. en resumen, para que por lo menos a mí me quede claro. Ya, Sí, me demandaron hace 3 años atrás con un pagaré. El pagaré ya sí. eh, técnicamente está prescrito, ¿no es cierto? Pero no se ha O sea, hecho el, es susceptible de como el prescripción, documento. digamos, para que no se... Ya, ya, si no se ha hecho, cuando me demandan, o sea, cuando me notifican, yo, bueno, voy a Ujú. abrir el Poder Judicial porque me va a salir el número de causa, el juzgado, me meto Sí, al Poder Judicial, ya, pum, sale la información. Em, si en esos 8 días hago la excepción de prescripción, podría, entre comillas, ganar el juicio, ¿no es cierto? Que lo el vas abogado a amiga, ganar. ¿sí lo voy a ganar? ¿Sí? Sí, lo vas a Ah, ganar. ya. Sí. Ya que justo se interrumpió el audio, entonces. Mm. Ah, ya, qué bueno saberlo. Ya, sí, Sí. porque yo tenía como un mix de cosas, pero como que tú me ayudabas a hacer la diferenciación. Entonces, ahí Ujú. entiendo. Acá, el único punto que encuentro que el inconveniente para quizás cualquier persona, Ujú. porque una persona sabe cuándo la van a demandar, pues si sabe que ella le dejó de pagar a una casa comercial o a un banco, sabe que lo A van a eso es lo que demandar, voy. pero no sabe en qué juzgado, no sabe el número de causa, justamente por lo que hablamos recién de poner ya las causas como reservadas. ¿Hay alguna forma en que las personas puedan ir a algún juzgado o ir a otra parte, a otra cuestión, perdón, a otro sistema y meter su root y ver si efectivamente lo están demandando en el Poder Judicial o en otra parte? ¿Hay alguna forma de No. saberlo? La forma es tener un amigo trabajando en el Poder Judicial, pero más no. Eh, Ya, es así. De hecho, incluso cuando te notifican, como el sistema se demora un rato, ya. la gente piensa que la notifican y a la hora va a aparecer el sistema y no, a veces aparece hasta 3, 4 días después. Y Entonces, ahí cuando aparece 3 o 4 días después, desde ahí se toman los 8 días, desde que no, aparece en el... no, mira, en juicio ejecutivo uno habla de la notificación, pero en realidad son dos actos que hay que hacer. En juicio ejecutivo, primero que todo te va a buscar el receptor y si te pilla te va a notificar y te va a requerir de pago. Desde el Ya, requerimiento de pago se cuentan los 8 días. Y el requerimiento de pago es tan simple como que, no sé, tú debes 8 millones, el receptor
que es la persona que notifica, te va a decir usted de 8 millones. ¿Tiene para pagar los 8 millones al tiro? ¿Me los va a pagar? Y tú le vas a decir, no, porque no ando con 8 millones en el bolsillo. Listo, Ya, dice, no pagó, deja constancia. Y desde ese día, bueno, al otro día, porque en realidad el día de la gestión no se cuenta, o sea, si te notificaron ayer, desde hoy se empieza a contar los 8 días, de lunes a sábado. Eh, ya, de ahí empiezan a correr los 8 días. ya. Sí, Pero, sorry, nuevamente sí, me sí. pasan Sí, cosas, muchas dudas, porque sí, entiendo que, pregunta bueno, nomás. en el Poder Judicial no tengo información. Ya, va al receptor. El Ujú. receptor notifica en alguna casa, en mi casa, Sí, en algún departamento, en alguna dirección que tenía, ¿no es cierto? Deja el papelito, se notificó, ya, estamos con la notificación. El receptor cuando vuelve ya a su oficina, él tiene que armar un documento, algo, para acreditar que se notificó la persona, ¿no es cierto? Y dice, sí, una otra ujú, persona, el conserje me dijo que sí vivía acá, o una persona sí, de sobre 18 años, mujer, con textura tanto, dijo que sí lo había visto. Entonces, ya ahí la notificación como que se genera, ¿no es cierto? ujú, Pero si tú me dices que se demoran entre 3 o 4 días en subirse esa información, yo en 3 o 4 días después me voy a dar cuenta que me notificaron, ¿no es cierto? exacto. Que, que hasta Es ahí que estamos mira, bien, ahí me notifican. sí. Pero cuando me va a notificar el receptor, me está haciendo el requerimiento de pago, ¿no? O eso es otro, es No, no, otra. el receptor te lo hace en el momento. Mira, por eso te digo, es que hay que Ya, diferenciar, porque ves que existe la notificación por el 44, que es básicamente cuando te dejan la cosa pegada en la puerta, en la reja o con el conserje. Entonces, ya, si te pilla a ti, si te notifica personalmente en persona, el receptor te notifica y te requiere de pago de inmediato. O sea, te dice, oye, Miguel, sabes que tienes esta demanda, te pasan la demanda, te pasan la resolución. Y te dice, ¿tienes los 8 millones para pagar? No, no tengo, ya. Dejo constancia que no tiene, que no paga, ya, y se frustra el requerimiento de pago. Ahora, ya, si no te pilla, ¿qué hace el receptor? Va a tu casa, dice aló, no sale nadie, le pregunta a algún vecino, oiga, Miguel vive acá, sí, sí vive. Ya, se va, porque tiene que hacer dos búsquedas por ley, y vuelve ya, al otro día. Y hace de nuevo lo mismo, aló, 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 no sale nadie, y le pregunta a otro vecino al mismo, ¿aquí vive Miguel? Sí vive. Ya, entonces el receptor en ese momento te notifica y te deja el papelito en la reja o con el vecino y legalmente estás notificado. Y de hecho ya. es esa notificación la que genera tanto conflicto porque a veces te la dejan con una persona que nunca en tu vida va a ver o a veces derechamente inventan la persona. La típica de hombre de sexo masculino, mayor de edad, se niega a dar su Sí, nombre pero señala que efectivamente vive acá. sí. Se lo he visto en las causas. No pasa mucho. No, qué mal. Ya, Entonces, claro, por regla general se supone que tú sí tienes que saber cuándo te notifican, porque te van a notificar a ti o va a llegar la cosita a la casa. Ahora, si no te diste cuenta, por eso mismo, insisto, si eres deudor, aprende a revisar la oficina virtual judicial y revísala, pucha, ojalá todos los días o día por medio a lo menos, porque la gente ya. sabe cuándo debe y sabe cuándo están próximos a demandarte porque te avisan por el telefonazo todos los días. Mm. Sí, pues. No, justamente iba como eso. Em, Ya, entonces si por ejemplo me notifica a través de un vecino, que el vecino dice que sí Ujú. vivo, ¿no es cierto? Deja el papelito notificado. Pero después viene y eso quiero entender un poco, viene como una Ujú. segunda patita en que eh, tiene que nuevamente como notificar o decir que debo esa plata, ¿no es cierto? Ah, claro, es que mira, cuando no te encuentran, cuando te notifican por el 44 o personal subsidiario, que es el nombre de esa notificación, cuando te la dejan con el vecino, con el conserje, Ya. te tienen que requerir de pago personalmente. Entonces, ¿qué hacen? Te dejan un papelito, sobre todo esos papelitos que te Ah, dicen, ya. no sé, bueno, ya es viernes. Entonces te dicen, lo cito a la oficina del receptor el día lunes 12 de agosto a las tantas horas para requerirlo de pago. Y entonces Ya. cuando te dejan esa citación, pucha, de partida te digo, no vayas donde el receptor porque el receptor te va a decir, pague o no pague. Y si no tienes para pagar todo el monto, que a veces pueden ser, no sé, 30 millones, se Sí, frustra igual. obvio. Sí, entonces, yo siempre recomiendo que no vayan porque a veces la gente, como no entiende, quiere ir donde el receptor a explicarle, pero en realidad el receptor notifica, no, no trabaja Ya. para el banco, entonces no le interesa. Pero cuando no te encuentran, te va a dejar una citación a su oficina para requerirte pago. Y desde el requerimiento de pago se empiezan a contar los 8 días. ¿Ya? Entonces, si te Ya. notificaron en persona, el requerimiento de pago va a ser ese mismo día. Si no te notificaron en persona, te va a dejar una citación al día siguiente hábil.
Ya. Y No, ahí no sé yo, si ahí me explico. sí, sí, Ya. porque yo he visto algunos escritos donde dice, llamé a viva voz a Juanito Pérez, no se presentó, lo llamé a las 9:30 de la mañana en mi oficina, en la cuestión, entonces ya desde esa fecha empiezan a correr los 8 días para yo poner excepciones, ¿no es cierto? Exacto, sí, ¿no? Y eso de Ah, viva ya, voz en la oficina del receptor es como si yo me parara ahora, fuera al pasillo y dijera, Miguel, ¿está Miguel? ¿Está Miguel? No, no aparece Miguel. Llego acá y digo a viva voz a las 8:59, va a las 8:51, llamé a Miguel y no apareció. ya. Ya sí, no, ahora sí ya lo Ujú. entendí sumamente bien. Em, Me imagino que cuando te notifican, te dan en qué juzgado y el número de causa, ¿no es cierto? Que Sí, va a estar el papelito. Están te citando dan, por tanto, te dan caratulado todas las... tanto. Es que de hecho cuando te notifican legalmente te tienen que dejar copia de la demanda, o sea, entonces tú te entregas la demanda y de las resoluciones, entonces tú vas a tener toda la información para saber de qué es y por qué te están demandando y en dónde. Ya, ya, me queda claro. Ya, voy súper bien ahí. Aquí Ujú. tocamos el tema del receptor judicial. Como para la gente que no lo sabe, ¿qué es y qué hace el receptor judicial? No sé si me puedo salir un poco el personaje, pero ¿qué es el cáncer del Poder Judicial? Pero ya. Ya, Son el mensajero. El mensajero, en términos muy sencillos, el mensajero del Poder Judicial. Son las personas que entregan las notificaciones. Bueno, la gente generalmente piensa que solo entregan notificaciones, pero también toman pruebas testimoniales, también toman declaraciones, incluso son los encargados de desalojar las propiedades. Eso se ya, llama alzamiento. No, sí, sí, alzamiento, sí, se puede alzar. Pero generalmente notifican. Entonces, cuando yo no, yo demando a alguien, como te explicaba, tengo que notificarlo para que esa persona sepa que está demandado y para que pueda defenderse. Y el tribunal no lo hace, o al menos los tribunales civiles no tienen un área de receptores. Entonces tú tienes que pagarle a uno particular para que vaya. Y son súper caros, te aviso desde ya que son súper caros. ya. Sí, sí, Si no, sí, he tienes, visto cuando en las causas después ponen como su boleta o abajo el precio, creo, sí, sale. pues, ¿no? Y te Ya. cobran Y, movilización también. y entiendo que eso, bueno, se le dice que son los ministros de fe por parte del Poder Judicial, ¿no es cierto? O sea, lo que Exacto. dicen como que es verdad, no se les podría Eh, como es decir, no, como esto es que, mentira. sí, es como que choque a un carabinero. No te van a Ya. creer a ti. Ya, ya, me queda claro. No, sí. Eh, Aquí te voy a hacer una pequeña pregunta. Estos costos de los receptores, porque bueno, ellos cobran, dejan una Ujú. boleta, eso después viene como parte del concepto costas, ¿no es cierto? O no, nada que ver. Sí, no, no, sí, bien, sí, sí. Es así, pero no tan así. A ver, es que las costas, para la gente que no sabe, son los gastos del procedimiento. Entonces, cuando uno demanda a alguien, lo demanda con costas, porque yo sé que, por ejemplo, si le tengo que cobrar a Miguel, lo tengo que demandar, tengo que incurrir en un abogado, tengo que pagarle a los receptores, tengo que perder tiempo. O sea, incurro mucho en mucho gasto al demandarlo. Entonces, aparte de lo que le estoy cobrando, le quiero cobrar también lo que gasté en el juicio. Y eso se llama costo. Ya, Se supone que sí, por ley el tribunal cada vez que emite una sentencia y en definitiva señala una sentencia que vence a otro, que acoge la demanda, por ejemplo, acoge la demanda que te estoy interponiendo a ti, debería condenarte en costas también que me pague estos gastos, pero la verdad es que muchas veces no lo hace, ya. no lo hace. Entonces, generalmente Y le por digo a la ejemplo, gente, ahí cuando ya después pasa todo este proceso, hay algún tema de remate, cae la plata del remate de la propiedad, ahí se van haciendo quizás esos pagos, ¿no es cierto? Entonces les pagan eh, los receptores, lo que va quedando y no, después no, no, finalmente, no, o no, no. al receptor se le paga anticipado, no hace trabajo. Ese es el Pero tema. ¿quién paga eso? Solo paga el El cliente, demandante, sí, que sería el banco. es que en definitiva el receptor lo paga quien encarga la gestión, porque Ah, ya, el banco me demanda a mí y el banco tiene que pagar al receptor para que me ya. notifique. Pero si yo le Ah, ya, contesto y el tribunal me dice, no, pasó mucho tiempo, porque a veces pasa, el tribunal te dice, no, pasó mucho tiempo, así que la notificación encárgala por receptor. Y yo tengo ya, que pagarle un receptor para notificar al banco. E insisto, son súper caros. La más barata en Santiago, 75.000 fue la más barata que puede pillar en Santiago. Imagina. ya. Ir a una casa a entregar un papelito. Pucha, qué mal. Mm.
Ya, Alexi, oye, tengo ya una última pregunta Ujú. que tiene relación con el tema de la notificación. ¿Qué pasa si yo estoy fuera del país y no me pueden notificar? O sea, yo digo, oh, me debo plata, así que mejor me arranco, me voy del país. Eh, ¿qué pasa en ese caso? Uy, en realidad más que nada es como un caso de libro prácticamente, porque se supone que cuando una persona, bueno, ahí hay que distinguir dos cosas. Primero que todo, la persona está fuera del país, ubicable o inubicable. Si está ubicable, se supone que, no sé, imagínate estar en Suiza. Ya, Se supone que tienes que cargar a la notificación a algún agente diplomático, en este caso consulado, para que realicen esa gestión, que en realidad son ellos los que hacen las veces de ministro de fe o de notario, por ejemplo, si estás en el extranjero y también tienes que, no sé, firmar un contrato de arriendo, ellos van a ya. ser de notario. Así. Ok, Eh, entonces ahí tienes que encargarlo y realmente un cacho la notificación en el extranjero. Si está ubicable, que generalmente no es así, si no estás ubicable, eh, realmente lo que pasa es que se notifica por aviso, pero es por aviso. largo, es súper largo el proceso porque primero que todo tengo que mandar al receptor a notificarte en todas tus direcciones, tengo que agotar todo, o sea, si tú en el contrato me pusiste que vives, no sé, en Talca, 2 Sur, mando al receptor allá, el receptor va a decir que no vive, luego tengo que pedir oficios, o sea, información a toda la institución, al registro civil, comisaría virtual, al CERVEL, a todo, para que me Ya, digan qué dirección registra y tratar de notificarte ahí. Y cuando ya todo eso fracase, le digo al tribunal, ¿sabe qué tribunal? No lo pillo, así que lo tengo que notificar por aviso. ¿Y qué ya, significa por aviso? Que ellos van a publicar los datitos del juicio en un diario de circulación comunal y esto va a ser publicado. Entonces se entiende que como fue por el diario, es de lato conocimiento o de público conocimiento y tú vas a quedar demandado. ya. Entonces, eso se hace generalmente cuando estás en el extranjero. El tema de esta de notificación por aviso Ujú. siempre se ocupa como última instancia Eh, o... sí, es que sí o sí es la última instancia porque el tribunal, de hecho, a ver, por ejemplo, imagínate que a la primera vez que te buscamos nos encontramos y yo de inmediato le solicito al tribunal que me permita notificar por aviso, el tribunal me va a decir no, agota todas las días antes y el Ya, eso último quería saber. recurso es la notificación por aviso. Siempre como que se busque que sea personalmente, o sea, como encontrándolo. Claro, es la regla general. Ah, ya, justamente eso quería saber, porque si fuera por aviso, yo creo que todo entonces lo harían así todos los bancos. Oye, la primera notificación por aviso y se da al tiro y se empieza a avanzar al tiro con la causa. Sí, no, y los bancos tienen plata para notificar por aviso, sí. Ya, ya, qué loco saber eso. Oye, ya, pues, Alexi, te hice todas las preguntas que tenía, pero me van saliendo mucho más. Sí, tranquilo. Ahora, con lo que estoy concluyendo, sí o sí nos quedaría para hacer ojalá después un segundo capítulo, cuando ya demos una vuelta completa con varios abogados, donde podamos quizás de cierta forma profundizar un poco más, porque el tema de la notificación justamente es como lo primero que está pasando ya frente a una demanda. Sí, pues. Y como decís tú, es como justamente la instancia donde las personas pueden defenderse sí o sí, pues, o sea, tengo esos 8 días, tengo que tener un abogado, entonces lo ideal es que, bueno, que la gente que vea este podcast sepa que así parte las demandas y hay que tener a alguien ya visto, un abogado, un Alexi, por ejemplo, que ahí después estamos bien Claro, los datos, porque como ya lo dijimos varias veces, pues si yo debo plata, sé que voy a entrar en un tema de demanda civil con un banco, ya lo sabemos, o sea, yo creo que el peor error es saber que no va a pasar. Y ya con toda esta herramienta, con este podcast, con todo lo que estamos haciendo, justamente lo ideal es que la gente ya pueda saber lo que hay que hacer y en qué minuto hay que hacerlo. claro. Es que, por eso te digo, mira, yo insisto, pucha, no quiero sonar a tirarle mala onda a nadie ni nada, pero soy de la idea de la calidad más que la masividad, porque cada Ya, persona obviamente tiene sus razones y la estrategia judicial que hay que utilizar para la persona va acorde a lo que ella quiere, en definitiva, porque hay gente que te llega y te dice, no, yo tengo deudas y yo sé que me van a demandar, y tú
Y hay que preguntarle, ¿qué quiere? Porque a veces ellos quieren pagar la deuda, porque tienen ese sentimiento de ser un buen ciudadano, que tienen que pagar todo lo que deben. Entonces, ¿Ya? claro, podemos renegociar si es que se dan los protocolos. Hay otros que dicen, no, ¿sabéis qué? Yo no, a mí no me interesa, el banco no le debo nada, no me interesa, así que yo quiero evadir. Y aunque sea más Ya, inmoral, si es lo que quiere, y se puede, porque se puede, ya ahí hay que empezar, no sé, a cambiar direcciones, a hacer todo eso. Entonces, ya, la notificación siempre va a jugar el rol fundamental porque, primero que todo, se traba la litis. De ahí tú estás notificado, estás demandado, que sea. Y empiezan a correr los plazos para que tú te defiendas. Entonces, sí o sí va a ser el detonante de todo. Y si te notifican, no dejes pasar tiempo. Entre paréntesis, esto pasó hace muy poquitos días. También me contactó una persona que debía muchos millones, muchos millones. Tuvimos una reunión, le expliqué, y de hecho tenía plazo para contestar hasta este lunes. Y no sé, me ya, contactó como 3 días antes, imagínate. Y yo le dije, mire, si no quiere ver el tema con nosotros, no hay ningún problema, pero sí o sí, busque algo y haga algo antes del lunes, porque si no está hasta el cuello. Y el tipo tenía cosas para que le quitaran. Y se relajó, dejó pasar el tiempo y pucha, me habló como 2 días después de que se pasó el plazo y nada, pues qué iba a hacer. ya. Pucha que Entonces, fome. sí, Pero bueno, sí, pues yo creo cada caso es distinto, todas las personas son distintas, pero lo ideal es que como, y nuevamente lo digo, o sea, si ya sabemos que vamos a entrar en un tema de demanda, sabemos que debemos plata, ya es como empezar a preparar algo desde antes y como exacto. decís tú, pues, o sea, ¿qué es lo que quieren hacer? Pues, o sea, rescatar la casa, pagar la deuda, extender lo que más se pueda el juicio. Y yo creo Ujú, que eso es como lo... Hay que ser un poquito mente fría en ese sentido, o sea, tomar la decisión, pues allá. ¿Qué hacemos? totalmente. ¿Tengo o no tengo plata para pagar? ¿Le quiero o no le quiero pagar al banco? Eh, Porque aquí igual, como decís tú, hay un tema moral que yo creo que mucha parte de la sociedad, y yo lo he visto en algunos comentarios en redes sociales, que cuando se hablan del tema de deudas, hay gente que dice, oye, ¿cómo no pagáis tus deudas? Es como que, bueno, nadie está en los zapatos de distintas personas como para saber que en un minuto ante la pandemia era un escenario económico, pandemia era otro escenario económico, ahora post pandemia es otro escenario económico, donde han cambiado muchas variables. Entonces, el dar ese juicio de valor en decirle a alguien que tenga que pagar o no, ya es tema de cada persona, pues, o sea, Sí, en de realidad yo creo hecho, que va por ahí. es muy cuático ese tema porque a mí no me gusta mucho meterme en el sentimentalismo porque sé que sobre todo en el derecho no tiene mucha cabida si es que judicializa un tema. De hecho, hay Ya, jueces súper pesados que tú vas a audiencia y la persona quiere hablar y te para en seco y a la persona le dice, yo con usted no hablo, yo hablo con el abogado. Y la persona puede estar ya. llorando. Así de frío es a veces. Oh, Entonces, qué loco, ya, uno de los temas que sí me ha tocado la identidad es sobre todo este tema del TikTok porque te habla gente, te dice, pucha, ¿sabes qué? No sé, se enfermó mi mamá de cáncer, me abandonó el papá de mi hijo, pasó esto, otro. Y me doy cuenta que nadie, hasta el momento nadie, me ha llegado porque no quiera pagar. Todo le pasa algo. ya. Entonces, cuando tú dices algo y la gente dice, paga las deudas sin vergüenza, que te creí, es como, pucha, todos tenemos tejado de vidrio. Entonces, Sí, pues, ahí hay que ser un poquito más tolerante. es verdad eso. Mm. Sí, pero bueno, ahí tenemos mucho para hablar respecto a ese tema porque también Sí. son distintas aristas. Quizás te voy a hablar con mucha más gente, pero más allá de eso, que era también lo que dije al inicio, pues, o sea, lo ideal es que con este podcast las personas tengan herramientas, más conocimiento frente a estos temas que lo queramos o no, este país Ujú. funciona en base a deuda. O sea, si queréis comprar una casa, te endeudáis, perdón. Queréis un vehículo, te endeudáis. Incluso las empresas salen a buscar financiamiento, las startups salen a buscar que le presten plata. O sea, entonces, todo lamentablemente funciona así. El banco, el negocio, el banco es prestar plata. Entonces, estamos en un círculo que sí o sí funciona en base a deuda. Pero sí hay que saber utilizarla. Y en el caso que no se pueda utilizar bien, pues existan estos mecanismos que la gente se pueda defender igual, po, más Es que nada. que sí, de hecho, mira, yo sé que está el sentimiento correcto de hacerse cargo de las cosas, pero lo que estamos haciendo, o lo que hacen los otros colegas, porque el tema de las deudas creció, tú dijiste, el país funciona en Mm, base a deuda y que tanto abogado se está dedicando a esto, es prueba de ello, que son herramientas legales. Prescribir una deuda no es porque eres sinvergüenza, es simplemente porque el banco o quien tú le debes te quiso tener endeudado toda la vida, pasándose de listo porque no te quiso cobrar para mm. poder después repactar, subirte la deuda. El abandono del procedimiento es lo mismo, no puedes obligar a alguien a estar demandado eternamente.
Sí, Y así son herramientas legales. Y toda la herramienta legal tiene una base moral ya filosófica, entonces es un tema para discutirlo mucho rato, con mucho más tiempo, pero no hay nada cochino de fondo. sí. Oye, Alexi, bueno, ya le quiero dar el término al Ujú. podcast porque si no nos vamos a ir alargando. Así que espero que podamos estar en un segundo episodio, ya quizás después en otra temporada y todo lo demás. Y bueno, te quiero dar el pase para que la gente que le haya interesado tu perfil y todo lo demás y quiera trabajar contigo, ahí tú nos puedas contar cómo te pueden ubicar, tus redes sociales, correos, si quieres dejar el teléfono. Eso igual, me adelanto a decirle a las personas que va a quedar también en las redes sociales mías, cuando se presente este video en el podcast, tanto en YouTube como Spotify, y en los videos cortos de TikTok e Instagram también va a estar la información de Alexis, pero démosle a Alexis para que usted lo pueda decir. Nada, los dejo invitados. Si es que la información fue de utilidad o si les gustó la forma de explicar, los dejo totalmente invitados a seguirnos en las redes sociales, justicia.digital Chile en TikTok o alexisph.abogado en TikTok. Que, bueno, el primero tiene como un baneo, entonces estamos traspasando el contenido a otro. Ya, En Instagram también Justicia Digital Chile. Y el WhatsApp, que realmente es como el método de información más rápido, que es más 569 45 11 8880. Así que ya, cualquier cosita, cualquier duda, generalmente siempre respondemos. Así que ya, genial. invitado. Ya. Oye, Alexis, nuevamente muchas Ujú, gracias por este capítulo. Espero que se vuelva a repetir. Si la gente tiene dudas, consultas, las pueden hacer acá, si es que están viéndolo en YouTube, o también me las pueden mandar a mí, cosa de que eh, podamos por último después ver en otra instancia, si no, si el episodio se está atrasando mucho, por último hacemos un live, algo, cosa de ir ujú. respondiendo esas dudas, consultas, para que la gente pueda tener acceso a toda esa información. Ya, así que nuevamente, Alexis, me despido. Muchas gracias por todo. Que te vaya súper bien. Me imagino que ya está ahí a pronto a recibir más clientes, así que por eso tampoco no te quiero atrasar más. Así que eso. No, gracias a ti por la invitación. Estoy un poquito ronco, estoy resfriado. Pero no, gracias por la invitación, lo pasé súper bien. Siempre un gusto hablar de esto. Lamentablemente el tiempo escasea a veces y son temas largos, entonces sé que a veces uno Mm, se le va la onda hablando, pero gracias por la invitación, lo pasé bien, espero que la gente le haya servido y si hay una segunda, tercera, quinta parte, genial, apoyo al live, a lo que venga. ya. Ya, pues sí que nuevamente nos vemos, Alexis, que estés bien. Chao, chao. Chao, que estés muy bien.